Saludo a Alejandro Álvarez, es subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, es decir, es el encargado del diálogo con las universidades dentro de la estructura del Ministerio Capital Humano, que soy el ministerio que de alguna manera subsumió lo que era el Ministerio de Educación. Alejandro Álvarez, buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿en qué situación está el diálogo con las universidades, dado que mañana van a una nueva marcha que esperan que quizás, no sabemos qué va a pasar, pero digamos la de abril fue importante? ¿Esperamos en qué sentido? No, ¿en qué situación está el diálogo? No, mirá, completamente abierto, nosotros hablamos todo el tiempo. Otra cosa es que nosotros estemos de acuerdo, digamos, pero hablar se habla todo el tiempo. No hay ningún diálogo cortado ni ninguna situación. No es lo que nos dijo. Digamos. Hablamos hace una semana, unos días, con Helpi, el titular de la Universidad de Buenos Aires, y nos dijo que no los habían llamado. ¿Y por qué lo tendría que llamar a Helpi? No, bueno, que no había diálogo, no dijo que no había. Recién ahora, bueno, hablemos de la cuestión de fondo, que es la cuestión salarial. Pero, a ver, Helpi es rector de la Universidad de Buenos Aires. Sí, él no estaba hablando por él, estaba hablando por cómo era el diálogo con el gobierno. Sé que es a través de del con Morinigo, Consejo. el presidente del CIN, y con Alpa, el vicepresidente del CIN, hablo prácticamente todos los días. Bueno, ¿y por qué no llegan a un acuerdo? Y con los dirigentes sindicales todos los días. Anoche, la última vez que hablé con un dirigente sindical, para que... Bueno, pero a ver, hay numerosos estudios, incluso de economistas muy cercanos al gobierno, que lo que plantean es que efectivamente, y creo, por lo que lo escuché a Torrendel, también ustedes lo admiten, que el sector universitario, a pesar de las promesas después de la marcha de abril del año pasado, está por debajo de la inflación en términos de manera significativa. Sí, como todos los salarios de la Argentina. No. O sea, todos estamos en la misma situación. Estamos hablando de los salarios públicos, ¿no? Los públicos. De los salarios públicos estamos todos en la misma situación, y los funcionarios tenemos los salarios congelados desde que asumimos. Está bien, son 12. O sea, la situación del sector público no escapa a nadie, que el objetivo del gobierno es bajar la inflación, y para eso tenés que eliminar el déficit fiscal. Y eso se va a proteger de manera fuerte, como dijo el presidente. Entonces, para eliminar el déficit hay que bajar la carga de los salarios dentro del presupuesto y... No es bajar, lo que está pasando es que el nivel de actualización no se corresponde con la velocidad de la inflación. Lo que no Por eso quiere estamos decir, diciendo lo mismo. Lo que no quiere decir que no empiece en este momento una senda de recuperación. Recupera por baja de inflación, y se recupera porque se ha ido dando aumentos por encima del promedio del Estado. O sea, todas las universidades recibieron aumentos de salarios por arriba del promedio general del Estado. Obviamente eso no alcanza frente a la inflación, pero no es que no se recibieron actualizaciones. No. Por ejemplo, en julio pasado, el aumento general del Estado fue de 3.5 y en las universidades se dio 7.5. O sea, se viene dando, pero no hubo ningún mes que no hubiera una actualización por encima del promedio general. Bueno, no es lo que dicen los universitarios, que dicen que si la caída del salario real de los trabajadores estatales fue del 20%, y la caída de, cuando decimos la caída del salario... Dije que no tenía una caída. Pero ¿puedo terminar un segundo? Ellos lo que dicen es que la de ellos no es que es mejor que la situación del promedio, sino que es peor, que ellos han tenido una caída de hasta el 30 o 40%. Bueno, no, todos han tenido esa caída. A ver, vos lo medís contra dos parámetros distintos. Un parámetro es inflación. Eso, ya estamos todos de acuerdo que todos estamos debajo. Todos no, el sector público. Estamos hablando del sector público, sí, exactamente. Y más todavía el sector universitario. Nosotros no controlamos, como somos un gobierno de la libertad, tratamos de no controlar los salarios privados. No, bueno, los salarios privados es un problema de los privados. Los salarios públicos. No, porque hay una paritaria que tiene que aprobar el Ministerio de Trabajo. Salario público. Salario público. Ok. Entonces, todos los salarios... ¿Estamos de acuerdo que hablamos de salarios públicos? Perfecto, todos los salarios públicos... hablamos de salarios públicos. Si hablamos de salarios públicos, dentro de salarios públicos, durante todo el año, los salarios universitarios estuvieron por arriba del promedio general del Estado. Perdieron contra la inflación, pero un poco menos que el resto, eso es lo que me está diciendo. No, yo estoy diciendo que perdimos todos contra la inflación, y en el caso particular de los docentes y no docentes universitarios recibieron aumentos por encima del promedio general del Estado.
¿Cuánto perdieron los docentes y los no docentes, según su punto de vista hasta ahora, contra la inflación en lo que va del año? No, justamente para definir concretamente eso hemos convocado el lunes siguiente una comisión técnica dentro de la paritaria para hacer números finos, porque todos tenemos distintos tipos de interpretaciones, y para evitar ese distintos tipos de interpretaciones, dentro del marco de una paritaria se convoca una comisión técnica donde todas las partes nos vamos a poner de acuerdo técnicamente cuánto es exactamente el reclamo, ¿no? El de ellos es un 30, ¿el de ustedes cuánto es? ¿Cuánto dicen ustedes que se perdió? No, pero por eso te estoy diciendo, hay que sentarse en una comisión técnica y definirlo. No, pero, es que no se pueden tirar cifras al tuntún, ¿entendés? No, o sea, eso es contra inflación. Ahora estamos hablando de la actualización que nosotros planteamos es sobre pauta del Estado. Respecto de la pauta del Estado, que es el aumento que pacta en la Comisión de Empleo Público, el Estado, con los sindicatos del sector público, en esa paritaria la universidad ha recibido por encima de esa paritaria. Eso es nuestra posición. Respecto de lo de inflación, hay que sentarse y definir cuánto es la pérdida real en el marco de la paritaria. Yo no puedo ponerme a tirar números al tuntún si convoqué una reunión técnica para definir un número. Bueno, pero me imagino que en esta discusión, digo, estamos hablando con Alejandro Álvarez, que es subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación. O sea, no, está bien, usted... Nosotros no somos obtusos, digamos, nos damos cuenta que, o sea, todos nosotros admitimos que hay una diferencia con la inflación. Bueno, hay que discutirla. No hay problema. Ahora, estamos en octubre, ¿no? De un proceso de un año, ahora la inflación tendió a bajar bastante, pero tiene más de un 80% de inflación acumulada en lo que va del año. La idea de que el ajuste entonces también lo tienen que pagar Gracias al presidente y a sus políticas económicas tenemos la inflación, porque si fuera por masa tendríamos el 200.000%. Ok, digamos, pero charlemos de lo que estamos charlando ahora. Lo que digo sí, es... estamos hablando de inflación. Por eso. Entonces digo, ustedes parten de la base que parte del ajuste para obtener el déficit fiscal tiene que provenir de un recorte del salario en el poder adquisitivo real de universitarios. No, yo no dije eso, no pongas cosas en mi boca, yo no dije ninguna de esas cosas. Sí. Yo lo que te digo es que del promedio general del Estado, los salarios universitarios están por encima en el índice de actualización. No. Eso es lo que yo digo. Cerrá comillas ahí. Todo lo demás lo estás agregando vos. Perdón. En esta misma conversación dijo que, dado que hay que alcanzar el superávit fiscal, todos los trabajadores del Estado han estado por detrás de la inflación. Y que esto... Todos estamos detrás de la inflación, exactamente. Bueno, por eso. Y que los universitarios también están, dado que hay que alcanzar el superávit fiscal, también los universitarios están en esta situación. Eso lo dijo usted. Todos estamos en esa situación, ¿sí? Bueno, no, por eso. Pero no sabe cuánto, digamos, no se pueden poner de acuerdo en cuánto. Sí, lo vamos a determinar en la comisión técnica, que es lo que corresponde institucionalmente. ¿La propuesta de ustedes es acompañar la inflación o no? ¿O que haya que se consolide esta pérdida de poder adquisitivo? Mira, nosotros como lo reconocemos, la idea que tenemos nosotros, y que se la propusimos a los sindicatos, ir en una senda de recuperación. Por un lado, se recupera porque va cayendo la inflación, y el año que viene iniciar un proceso de recuperación del salario real. Eso no es, lo dije yo públicamente y lo dijo el secretario montones de veces. Digamos, es una política del Ministerio de Capital Humano seguir o sea, atender las necesidades sociales. O sea, no es que nosotros negamos un hecho que es de la realidad. Alejandro Álvarez es el director de política, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación. En el camino se pierden muchas cosas. Si uno escucha, hemos hablado con el rector de rector de Exactas, con el rector, con el decano, perdón. Rector es el número 1 de la universidad, ¿no? Hablamos con el rector de la U, hablamos con el decano de Exactas. Bueno, hemos hablado con muchos de los actores del sistema universitario. Y lo que ellos dicen, digamos, aún suponiendo en este sendero que está planteando y que llegaron a un acuerdo y que el año que viene recuperan un poco de poder adquisitivo. En el medio se le está pidiendo a los docentes que vivan con un salario que, bueno, ellos plantean, así lo plantea Jacobiti, está mayoritariamente por debajo de la línea de pobreza, suponiendo que la línea de pobreza se mide para un hogar de 900.000 pesos, pero digamos, ganan menos de eso. Y en el medio, gente que deja la docencia directamente. Está bien, son dedicaciones simples. También convengamos que el sistema universitario no es igual que la educación obligatoria. En la educación obligatoria vos tenés docentes que trabajan full time para dar clases. Nosotros acá tenemos en la universidad una enorme cantidad, la gran mayoría de los docentes la gran mayoría de los docentes son dedicación simple. Eso quiere decir que son 10 horas semanales. O sea, capaz que da clase un día a la semana. Entonces, pero esos ganan 300.000, no ganan 800.000.
sí, lo sé perfectamente. Pero vos tenés cargos, te estaba explicando cómo funciona el sistema. Después tenés dedicaciones semi-exclusivas, es decir, que dan menos, tiene una carga horaria menor, y ahí ya estamos avanzando sobre el $1.000.000. Y después vos tenés dedicaciones full time, que está cerca de $2.000.000, que es lo que gano yo como subsecretario. Está bien. Ahora, la situación de los docentes que se pierden, cátedras que se vacían, gente que se va... ¿Cuál cátedra se vacía? No, eso no escuché, no vi nunca. Bueno, nos contaba Durán... Durán... Yo soy profesor de la UBA también, no vi ninguna cátedra vacía. Cátedras, docentes que dejan, ayudantes que dejan de hacerlo porque necesitan ir a buscar otro laburo porque no les alcanza para llegar a fin de mes. No vi yo el registro acá, pero digamos, es, a ver, el caso particular que puede tener cualquier persona en un contexto general de crisis. Digamos, la responsabilidad de un gobierno no es estar atendiendo una situación particular, sino a la situación general del país. Hay casos mucho más graves de la situación que están pasando las familias, de los comedores escolares, de montones de situaciones en las cuales el gobierno, el Ministerio de Capital Humano, tiene que priorizar las políticas sociales, digamos. No es que solamente existe el problema universitario. La economía nacional tiene un montón de problemas. O sea... Entonces, hay una parte del ajuste que debe recaer necesariamente sobre el sistema universitario. ¿Por qué sí debe? Porque está cayendo. Bueno, no, yo no lo sé. Pero si me acaba de decir usted que efectivamente los salarios estatales... Yo no dije efectivamente. No se puede creer esto. Bueno, vamos de nuevo. Yo lo que digo, para que grabalo, yo lo que digo es que los salarios docentes subieron por encima del promedio general del Estado. Eso es lo que nosotros decimos. Y que los salarios del Estado subieron menos que la inflación. Todos, incluido lo de los docentes. Sí, todos los salarios públicos. Y entonces, cuando después de la marcha de abril se habían comprometido a atender la situación, entendiendo, según había dicho el propio gobierno, que era una causa noble la de las universidades. Pedirle al sistema universitario, no docentes y docentes... Nosotros desde abril se recuperó los gastos de funcionamiento en un 270%. Pero usted sabe que el gasto de funcionamiento... Los gastos de funcionamiento son los más importantes en el sentido de que permiten que la universidad funcione. Por eso fue lo primero que se actualizó. Los salarios corren por otro carril porque esas son una discusión paritaria que va... Pero perdón, carril, usted que sabe... no tiene nada que ver con el funcionamiento. Los gastos de funcionamiento, que son para pagar la luz, el gas, etcétera, son el 15% de los gastos totales. No, es menos. Menos, 10%, o sea que 10%. Lo que actualizaron era la partida más chiquita, la del 10%. Toda la otra partida, que es la más significativa, que es la de salarios, es la que viene corriendo detrás de la inflación. Bien, no lo armamos nosotros el sistema, estaba armado así cuando llegamos. No, pero ustedes eligen qué partida actualizan y en qué medida. Pueden actualizar las dos. ¿Vos creés que es la misma magnitud de dinero? No, justamente, pero lo que creo es que el recurso humano... ¿Cuál es la situación del Estado? Vos lo que estás planteando, entonces lo que vos decís es que hay que volver a imprimir y a tener inflación para atender todos los problemas que antes se atendían y generarle a la sociedad otra vez el problema de la inflación. Uno podría plantear que no bajes la alícuota de bienes personales y financiar el sistema universitario con alícuota... O sea, para eso yo te recomendaría, vos sos politóloga como yo, yo te recomendaría que hagas un partido político y gane las elecciones. O sea, nosotros... No, lo que estoy respondiendo... Planteamos un programa económico que tenía como eje bajar la inflación. Y se va a hacer lo que se tenga que hacer para bajar la inflación. Ok, lo que no coincido es que la idea de que el recurso principal era el de los gastos. A mí me parece que el recurso humano, cuando se trata de docencia, es un recurso muy fundamental. Cuando ganen las elecciones, pedir la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Economía. Bueno. Y así puedes aplicar tus ideas, pero te digo bien, digamos. No tengo para problema. Eso existe el disenso y los distintos partidos políticos, porque si no seríamos todos iguales y haríamos todo lo mismo. Nosotros pensamos de otra manera. Nosotros pensamos que hoy lo principal que hay que hacer, el esfuerzo principal, es para bajar la inflación. Bueno, ¿y qué tiene que hacer su aporte el sistema universitario a esto? Todos. Bien. Alejandro Álvarez es subsecretario de Políticas Universitarias, politólogo de la UBA. Hola. Sí, te escucho. Sí, doy clase en la UBA, sí. Ah, pero politólogo de la UBA. Ah, debemos sabernos. Yo debo ser más grande, me parece. No nos cruzamos en la UBA. No, sí, yo milité en la UBA, yo fui dirigente estudiantil. ¿De qué partido? Del peronismo. ¿Del peronismo? Ah. Sí. Ahí va, bueno. Yo fui 2 veces miembro de la Mesa Nacional de la JUP. De la Juventud Universitaria Peronista. Sí. Después el Partido Justicialista se convirtió en comunismo y me fui.
¿Comunismo? Sí, totalmente. Todo el La país. evolución hacia un izquierdismo insoportable. Bien. Alejandro Álvarez es subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación. Muchas gracias por atendernos. Chao, buenos días. Hasta luego, buen día. 8:41 de la mañana.